Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigos, muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos en el programa Debate Jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha. El día de hoy vamos a topar un tema de mucha importancia, como son los procedimientos especiales en el COGEP, el Código General de Procesos que está vigente desde mayo acá en nuestro país. Hay algunas inquietudes para lo cual nosotros contamos con dos colegas abogados conocedores de la materia. Por eso quiero agradecer la presencia del doctor Jorge Forero. Nos acompaña desde Colombia, es abogado de la Universidad del Rosario. Gracias, Jorge, por tu presencia y haber aceptado la invitación de nuestro colegio. Y por otro lado tenemos a Juan Francisco Guerrero, catedrático de la Universidad Católica, de igual manera de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Universidad San Francisco. Gracias nuevamente por aceptar la invitación del Colegio de Abogados. Empecemos contigo, Jorge. ¿A qué les llamamos procedimientos especiales? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludo a Juan Francisco. Procedimientos especiales es un trámite muy particular que se aparta de los procedimientos que usualmente se engloban en varias problemáticas. Lo explico de otra forma. Hay unos procedimientos cuyos conflictos suscitados entre los conciudadanos se deben adelantar por un tipo de procedimiento, por un modelo de procedimiento, y son muchos los conflictos que pueden abordar ese modelo de procedimientos. Los especiales son aquellos conflictos que no encajan en ese procedimiento tipo genérico, sino que tiene un trámite muy especial, muy particular, dado el conflicto que la ley específicamente le señale. Entonces a eso se refieren los procedimientos especiales, es decir, tiene un cauce procesal distinto a la mayoría de conflictos que se encajan, que se adelantan con unos procedimientos tipo que tienen otro esquema diferente. Eso se llaman procedimientos especiales. Entonces, Juan Francisco, ayúdanos, tú como conocedor del COGEP en nuestro país, ¿cuáles son estos procedimientos especiales que están contemplados en el mismo? Buenas noches, Ángel, Jorge, un honor compartir con ustedes esta mesa. A ver, el COGEP esencialmente consagra como procedimientos especiales al sumario, a los ejecutivos y a los voluntarios. No debemos olvidarnos que precisamente una de las finalidades que tuvo el COGEP fue la unificación de los procesos en el Ecuador. Hasta antes de la vigencia de este cuerpo normativo nosotros teníamos más de 20 procesos diferentes. Precisamente uno de los principios del COGEP es la unificación de esos procesos y es por aquello que los procesos especiales se han reducido drásticamente. Gracias. Continuamos con tu experiencia, Jorge, en ir definiendo estos elementos que es de mucha inquietud en los abogados de nuestro país. ¿Qué entendemos por procedimiento monitorio? Bueno, el procedimiento monitorio es una de las novedades que acaban de empezar en Colombia y que está empezando aquí en Ecuador, pero que ya son procesos de mucha antigüedad en otros esquemas en Europa, básicamente vienen de años atrás. El procedimiento monitorio es un proceso que tiene un trámite especial, precisamente por la particularidad del caso, en donde aquellas personas que por su costumbre informal de hacer negocios con unas cuantías pequeñas, bajitas, no acostumbran precisamente a documentar en títulos ejecutivos las obligaciones que el otro sale a deber. No hay un título ejecutivo propio para adelantar un proceso expedito de ejecución, sino que de palabra o con documentos que no reúnen esos requisitos, adelantan un proceso muy especial que garantiza el acceso a la justicia por cuanto son de procedimiento ágil y expedito para obtener de manera pronta un pago
o ante un silencio, ante una desatención del requerimiento que le hace el juez, se logra entonces de manera pronta y ágil el título ejecutivo, pero naturalmente son para obligaciones de cuantías pequeñas. Qué importante ir definiendo estos elementos para el ejercicio profesional de los abogados. Entonces, no sé si tú, Juan Francisco, nos ayudas a ir determinando algunas características del proceso monitorio. A ver, en el COGEP precisamente el proceso monitorio es uno de los procesos ejecutivos. Nosotros dentro de los procesos ejecutivos tenemos el juicio ejecutivo como tal y el proceso monitorio. Efectivamente, esta es una novedad en el Ecuador, no lo teníamos antes, es un proceso novedoso, que lo que busca es que aquellas obligaciones dinerarias, porque únicamente es susceptible de iniciarse en el caso de obligaciones de dinero, que sean de una cuantía baja. En el Ecuador, inclusive hay dos tipos de procesos monitorios en función de la cuantía. Aquellos cuya cuantía no superan las 3 remuneraciones básicas unificadas, algo más de $1,080, y aquellos, en cambio, que no superan los $18,000, 18.300 para ser exactos. Cualquier obligación dineraria mayor a ella ya no es susceptible de tramitarse a través de un proceso monitorio. Únicamente las cuantías menores dinerarias se pueden tramitar y cobrar a través de este proceso. Entonces es un proceso que le permite a la ciudadanía acceder a cobrar sus deudas cuando estas son bajas y se supone de una manera ágil. Como le decía Jorge, este tipo de procesos especialmente proceden cuando uno no tiene respaldada la obligación en un documento ejecutivo. No hay un pagaré, no hay una letra de cambio, simplemente hay una obligación derivada de un contrato, hay una obligación derivada de un préstamo informal que se realizó. Entonces la ciudadanía tiene la posibilidad de contar con un proceso ágil en el cual en el Ecuador necesita algún tipo de indicio de prueba por escrito, algún documento, algún contrato, algún recibo, y puede acudir al juez. Lo curioso de este proceso es que parte de la presunción o de la premisa de que la deuda existe, y solamente en caso de que el deudor se oponga surge la necesidad de probar o no la existencia de la obligación. Si el deudor no se opone, no contesta dentro del tiempo establecido en la ley, se supone que la obligación es firme y por lo tanto se puede ir a ejecutar de forma directa. Me parece aportes muy importantísimos. Un poco para ir cerrando esto del procedimiento monitorio. Jorge Forero, por supuesto, abogado del hermano país de Colombia, pero que conoce nuestro COGEP, está compartiendo con nosotros en un seminario internacional. No sé si, Jorge, nos ayudas un poco a establecer alguna diferencia entre el proceso monitorio ecuatoriano y el proceso monitorio colombiano. Sí, claro que sí. En principio las reglas comunes son más comunes que diferentes. Hay que partir de que la tendencia es muy similar, pero hay algunas diferencias puntuales. Resulta que la doctrina ha dicho que el proceso monitorio se considera puro o documental. Puro es aquel en donde el demandante, el presunto acreedor, no tiene ni siquiera un documento en donde conste la afirmación que está haciendo. Y documental es aquel, como bien decía Juan Francisco, que requiere al menos un principio de prueba por escrito que no reúna los requisitos del título. En Colombia tenemos el proceso monitorio puro, a diferencia de Ecuador, que sí exigen el documento. Es decir, aquí hay proceso monitorio documental, por cuanto es obligación acompañarle a la demanda un documento que emane del demandado, del cual se intuya la existencia de una obligación sin los requisitos de un título. En Colombia basta la afirmación. Allí la norma dice, si hay documento, pues lo aportará. De no haber documento, basta su manifestación. Esa es una primera importante distinción. En segundo lugar, en cuanto a las cuantías, bien decía hace un rato Juan Francisco, aquí la cuantía son $18.300 para poder adelantar el proceso. En Colombia son $9.600. Aquí hay una cobertura más amplia que en Colombia. Nosotros allá tenemos las cuantías, hay una cuantía que se llama mínima, son 40 salarios que equivalen a $9.600. Hay otra distinción. En tercer lugar, nosotros tenemos claramente diseñado, y eso entiendo que ocurre igualmente aquí, de que tienen que ser obligaciones derivadas de contratos, no extracontractuales, porque extracontractual hay incertidumbre sobre si existe o no, dinerarias igualmente, en eso sí hay una coincidencia ya exigible, con la cuantía que ya expusimos, pero allí hay una norma que me parece importante destacar, y es
debe estar localizado el deudor, es decir, aquí no hay, si el deudor está ahí localizado, no se encuentra, no es posible el proceso, porque el auxiliar de la justicia que lo reemplaza para garantizar el debido proceso, que allá lo llamamos curador al ítem, una especie de abogado de oficio, no es posible, precisamente por lo delicado, porque es la persona quien personalmente será notificado y él, frente a la postura que le ha planteado el demandante, dirá si es verdad o no es verdad. Lo cierto es que ante el silencio se coincide en que se estructura el título ejecutivo. Básicamente yo diría que estas son las diferencias, aun cuando quiero agregar otra. Allí se puede actuar sin necesidad de abogado y la sentencia es inapelable. La decisión es inapelable, mientras que aquí entiendo que sí hay algunas apelaciones y hay una, cuando se exceda los $18, sí, entonces los 1080. Los 1080, correcto, ya exige la firma de abogado, mientras que allí hasta los $9.600 se puede actuar sin necesidad de abogado, aun cuando la tendencia es que se hace por medio de apoderado. Sí, no, de hecho en el Ecuador lo interesante del proceso monitorio es que cuando la cuantía de la obligación es menos de 3 remuneraciones básicas unificadas, inclusive tú ya tienes un formulario preestablecido por el Consejo de la Judicatura que te permite presentar tu demanda sin la necesidad de abogado, simplemente llenando los campos de ese formulario, mientras que si tu cuantía está entre los 1.080 y 18.000, ahí sí requieres del patrocinio de un abogado y ahí sí tienes que presentar una demanda formal elaborada por un abogado. Por supuesto, creo que tema proceso monitorio con el aporte de quienes nos acompañan, es decir, nos ayuda bastante a los abogados que estamos litigando, que estamos en el libre ejercicio profesional. Pero por supuesto quisiera preguntarte, Juan Francisco, hoy que está en vigencia el COGEP ya en nuestro país, ¿qué otros cambios vemos respecto al sistema procesal anterior? A ver, los cambios son innumerables. Precisamente uno es la reducción significativa del número de procedimientos que antes existían. Antes teníamos más de 20, ahora tenemos 4 o 5 procedimientos. El otro cambio, y que es generalmente el que más socializado, es este tema de la oralidad. Antes teníamos procesos preeminentemente escritos, procesos en los cuales la mayoría de las etapas, la mayor sustanciación se llevaba a cabo de forma escrita. El contacto del juez con las partes era limitado, porque lo que recibía el juez era un documento en el que constaban las posiciones de las partes. Ahora tenemos un proceso que al menos en teoría está diseñado para que la presencia, la famosa inmediación entre las partes y el juez sea permanente, que la mayoría de las actuaciones procesales tengan que evacuarse en audiencias de forma oral. Se supone que a través de la oralidad vamos a llegar a tener procesos más ágiles, procesos más cortos. También hay un cambio importante en el tema de la ejecución de las decisiones judiciales. Quizás una de las mayores deudas del sistema procesal anterior era la dificultad que teníamos los abogados, las personas, de ejecutar una decisión de un juez. Muchas veces largos procesos derivaban en una sentencia favorable, pero nos encontrábamos con serias limitaciones al momento de ejecutar. Se ha fortalecido las atribuciones de los jueces para garantizar la ejecución de esos fallos. Yo diría que esos son los principales cambios que tenemos actualmente en el país. Importante, vamos a continuar por supuesto con el tema que nos lleva el día de hoy, luego de un corte. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Nuevamente, debate jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha, aportando como dice su nombre, al debate, a las opiniones. Nuevamente nuestro agradecimiento a Jorge Forero, a Juan Francisco Guerrero, que nos acompañan la noche de hoy. Jorge, te comento, en el Ecuador estamos con un problema puntual. El 98% de las demandas presentadas han sido rechazadas por los jueces.
bajo el argumento de que no se adjunta la totalidad de las pruebas. Con tu experiencia queremos saber, ¿existe la posibilidad de presentar pruebas después de presentada la demanda o de la contestación de la demanda en el sistema procesal colombiano? Explícanos esto, porque realmente nos llama mucho la atención que se esté aquí rechazando permanentemente las demandas. Bueno, nosotros en Colombia también tuvimos entre el Código de Procedimiento Civil, el anterior de esquema escritural al Código General del Proceso con oralidad predominante, hubo un cambio también radical en que las partes deberán aportar sus pruebas, pedir sus documentos especialmente, aportar sus pruebas en la demanda y el demandado en su contestación. Resulta que en el esquema anterior había la costumbre insana de recargarse al juez que oficiara a un sitio, que oficie a otro lado para que se llegue al expediente un documento, cuando la parte perfectamente podía acudir a él. Eso se acaba a partir del Código General del Proceso, a menos que habiendo agotado el derecho de petición, porque eso sí queda claro, si habiendo agotado el derecho de petición no es posible obtener el documento, ya el juez de manera restrictiva oficiará, pero de resto las pruebas deberán ser aportadas en el momento del inicio. Y es cierto que es posible que en el curso del proceso surjan unas nuevas oportunidades probatorias, pero hay una herramienta muy útil para las partes y es a través de la reforma de la demanda. Nosotros tenemos la reforma de la demanda antes de convocar a la audiencia, le permite 4 posibilidades. Una, alterar partes; otra, alterar hechos; otra, alterar pretensiones; y otra, aportar nuevas pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que si por algún motivo yo presenté mi demanda y no pude aportar documentos, no obstante presento mi demanda, tengo el camino todavía de hacer una reforma más adelante, mientras el juez no haya convocado todavía la audiencia para empezar la oralidad. Eso está permitido y solamente por una vez. Pero hay unas circunstancias ya accidentales que permiten oportunidades probatorias cuando el juez distribuye la carga. Pensemos que el demandado trae una situación de hecho y el juez advierte que el demandante está en mejor condición de probar algo de lo que el demandado dijo. Entonces es la llamada teoría dinámica. Lo que hace el juez es distribuir la carga, endilgándole al demandante una oportunidad de 5 días para que traiga pruebas, porque él puede traerlas. Y hay otra que es en el caso de la prueba del juramento estimatorio, cuando yo reclamo una cuantía bajo la medio prueba estimada con juramento y la parte contraria la objeta, la ley prevé que en ese momento el juez dará una oportunidad para traer pruebas. Son circunstancias algo accidentales, pero sí la regla es que las pruebas por lealtad además deben ser incorporadas desde un principio, pero hay posibilidades de que en el camino se puedan traer. Juan Francisco, te voy a pedir que también te refieras a este tema, pero también nos ayudes, por tu conocimiento acá en el país, cómo podemos hacer una evaluación de estos 5 meses de vigencia del COGEP. A ver, estamos en un periodo de transición evidente, y este periodo de transición demanda un aprendizaje de todos los actores involucrados en la implementación del COGEP. Es decir, los jueces están aprendiendo, los abogados en libre ejercicio están aprendiendo, las autoridades administrativas de la función judicial están en un proceso de aprendizaje, y como todo proceso de aprendizaje, eso está generando grandes dificultades. De hecho, yo creo que todas las personas que durante estos meses han tenido la necesidad de promover un proceso judicial están sufriendo las consecuencias de esta transición. Por ejemplo, lo que Jorge manifestó es un tema muy interesante. Antes había la mala costumbre del abogado ecuatoriano de solicitarle al juez que oficie para obtener todo tipo de documento. De hecho, Ángel, tú conoces, era muy común oficiar al registro de la propiedad o al notario para que remita una escritura pública, cuando por definición esos documentos se encuentran en registros públicos a los cuales todos tenemos acceso. Sin embargo, por un poco de comodidad, simplemente en lugar de haber gestionado con tiempo esos documentos, le pedíamos al juez que se oficie. Entonces, claro, el COGEP ha venido a detener, a poner un coto a este tipo de prácticas. Sin embargo, la sensación que yo tengo es que nos hemos ido al otro extremo. Ahora prácticamente al juez no hay cómo pedirle que oficie para obtener ningún tipo de documento. Me parece muy interesante lo que decía Jorge respecto de que el COGEP en Colombia es más claro en el sentido de que el requisito es que tú hayas agotado tu derecho de petición. Entonces, claro, si tú ya hiciste la petición y esa petición no fue atendida, tú tienes derecho a que el juez la realice y oficie lo que sea necesario para obtener el documento. En el Ecuador eso no está claro. Nos encontramos con jueces
que no solamente te piden que tú oficies directamente, que te dicen anda al juez de contravenciones, demuéstrame por qué no obtuviste ese documento, y eventualmente te pueden dejar en indefensión. Pues como ha quedado aquí anotado, la mayoría de los documentos tú los tienes que agregar en la demanda. ¿Qué pasa si el juez tiene el criterio de que tú ya no agotaste o era un documento que sí era accesible a ti y luego no te permite? Las posibilidades de subsanar eso son limitadas. Es interesante lo que decía Jorge en cuanto a la reforma de la demanda. Nuestro COGEP no deja claro si la reforma de la demanda podría circunscribirse exclusivamente al tema del aporte de la prueba. Simplemente habla de una reforma de la demanda y aún no hay un desarrollo jurisprudencial ni un desarrollo doctrinario en el país que nos permita establecer si, por ejemplo, a través de una reforma de la demanda puedo o no puedo aportar nueva prueba. De la explicación que nos ha dado Juan Francisco, quisiéramos, Jorge, topar otro tema. Si en el Ecuador se están rechazando o archivando el 98% de las demandas, ¿no estamos en un caso de negación de justicia y vulneración de la tutela judicial efectiva? Sí, considero que sí. Indudablemente que un derecho fundamental es el acceso a la justicia, independientemente de si tiene o no derecho a su pretensión, pero cualquier ciudadano tiene derecho a acudir al aparato jurisdiccional para que se le atienda su petición y no puede por simples formalismos. Es cierto que los cambios procedimentales generan que las partes no estén muy al tanto, pero de allí a que haya un exagerado rechazo de demanda, me parece que sí se atenta a este derecho fundamental. Pienso que un juez podría eventualmente hacer una inadmisión. Nosotros tenemos, creo que aquí también existe, sí, hacer una inadmisión de demanda donde considere que es necesario que se corrija alguna falencia que haya allí. Eso es una vía un poquito ecléctica para que pueda la parte superar el escollo que el juez le está exigiendo. Pero sí estoy totalmente de acuerdo que los jueces no pueden estar exagerando los rechazos de demanda. Los rechazos además son taxativos. Un juez rechaza la demanda, por lo menos en nuestro sistema, un juez rechaza la demanda por aspectos eminentemente taxativos de la ley y no por ambigüedades o inventos del juez. El juez queda atado al imperio de la ley. Solo en esos eventos podría haber un rechazo de demanda y son bastante restrictivos. Considero que verdaderamente es obstaculizarle el acceso a la justicia al ciudadano. Ángel, una inquietud. Jorge, yo no sé, pero me parece que en Colombia el periodo entre la aprobación del Código de Procesos y su vigencia fue de algunos años, ¿no? Claro que sí. Me parece que eran 5 años, si no me equivoco. Sí, importante para sociabilizarlo, claro que sí. El Código se promulgó el 12 de julio del año 2012 y entró en vigencia este año plenamente. Algunas normas entraron en vigencia por su necesidad antes, pero el grueso del Código entró en vigencia fue este año. Entre tanto, fue mucha la sociabilización que se hizo. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Orilla, que forma parte del Consejo Superior, hizo muchos eventos a los jueces, magistrados y entidades, universidades, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, bastante evento a todo abogado litigante, de tal suerte que para este año ya estaba bastante sociabilizado. Claro, imagínense nosotros en cambio apenas tuvimos un periodo de 1 año de aprendizaje. Claro. Entonces, prácticamente del 22 de mayo del 2015 al 22 de mayo del 2016, el trabajo de socialización y de comprensión de este nuevo sistema procesal en el Ecuador ha sido muy limitado. Yo creo que la verdadera limitación al acceso a la tutela judicial efectiva tiene ese origen, o sea, mientras que una transformación tan radical requiere muchos años de aprendizaje, nosotros un poco hemos entrado, yo le diría que con los ojos vendados a este tema, y obviamente ese desconocimiento de todos los actores genera estas inadmisiones masivas. De acuerdo, muy válida la observación. Pero claro, Juan Francisco, me salta una inquietud. Entonces, ¿hay que hacer cambio del COGEP o hay que cambiar la cultura judicial? ¿Cómo le ves tú la actuación de los jueces en nuestro país? A ver, el COGEP, como todo documento, es susceptible de mejoras. Creo que estos primeros meses nos han evidenciado que hay muchos temas que deberían ser pulidos, que deberían ser implementados, que deberían ser mejorados. Hay contradicciones. El tema que Jorge manifestaba en el Ecuador no queda claro cuál es el régimen de una reforma de la demanda, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Hemos visto que en el Ecuador, algo lo cual a mí no me parece muy razonable, hay en ciertas circunstancias en las cuales o puedes iniciar un juicio ejecutivo o puedes iniciar un proceso de ejecución.
tenemos un tema muy fuerte respecto de la confesión judicial, antes denominada confesión judicial, ahora testimonio de parte, en el cual no queda claro si eso se puede solicitar como diligencia preparatoria o no. No está enumerado dentro de las diligencias preparatorias. Sin embargo, cuando uno ve la enumeración de los títulos ejecutivos, sí aparece que la declaración de parte es un título ejecutivo. Entonces no queda claro cómo se puede generar. Pero creo que más allá de los cambios normativos, que yo a veces me preocupa los excesivos de estos, necesitamos una mayor comprensión del COGEP y una mayor comprensión desde el abogado en libre ejercicio, pero también de los jueces. Lamentablemente nos encontramos en nuestro país que dos jueces prácticamente sentados en la misma oficina tienen criterios absolutamente dispares, y obviamente uno frente a una petición tiene absoluta incertidumbre de qué es lo que va a suceder, y eso realmente es doloroso para los abogados en libre ejercicio, que no le podemos dar ningún tipo de certeza a nuestros clientes, y que cuando frente a una situación nos dicen qué opinan o qué es lo que puede ocurrir, nosotros realmente les tenemos que responder con un signo de interrogación. Entonces yo creo que realmente necesitamos un proceso de aprendizaje y de asimilación de los cambios del COGEP. Importantísimas las opiniones de la noche de hoy. Quiero ratificar nuestro agradecimiento a Jorge Forero, a Juan Francisco Guerrero. Este ha sido su programa, que lo ponemos a consideración, Debate Jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.